Hola, buenas noches, noche de domingo lunes, como saben, principio de semana para nosotros, semana que va a acabar con las elecciones en el País Vasco, semana que comienza con ese ataque de Irán a Israel, semana donde vamos a empezar explicándoles que parece que hoy se han juntado diversas cosas que siempre hemos dicho en este programa. Por un lado, aquello de llevar o no llevar la iniciativa, y por otro lado, aquello de la información y contrainformación. Les vamos a explicar todos estos temas en los 7 titulares que tenemos, aunque primero vamos a hacer un avance que ya hemos explicado en redes, que hemos explicado también, lo tienen en la comunidad de YouTube, que vamos a empezar esa gira confirmado que queremos que nos lleve a diversas ciudades de España en los próximos 2-3 meses. Saben que siempre hemos querido que, no diremos la palabra invitar, pero que se buscara el local y a partir de ahí nosotros movernos, pero hemos pensado que también, ya que hablamos tanto de la iniciativa, vamos nosotros a alquilar, ya sea sala de hotel, sala de business center, sala de otros lugares para hacer el acto 2-3 horas al menos. Hemos pensado en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, Zaragoza, Valladolid, Las Palmas, Granada, Vigo, Bilbao, Alicante y tenemos en la reserva Murcia. Vamos a decirlo, son estas las ciudades fundamentales. Luego además, obviamente, aquellos que nos inviten a otras localidades vamos a intentar hacerlo. Va a ser una vorágine de actos, digamos, pero creemos que hay que aprovechar estos meses para intentar al menos que en esta cuarta temporada tengamos esos objetivos cubiertos. Lo explicaremos con más detenimiento al final del programa. Porque hoy lo que vamos a hablar, vamos a empezar hablando de ese ataque de Irán a Israel, no tanto del ataque en sí, que como entenderán aquí podemos explicar cosas, pero tampoco creo que les interese, sino sobre todo de la tardanza en la respuesta al gobierno, el último de Europa que ha condenado el ataque, que a estas horas hasta 13 ministros siguen callados. Luego nos iremos a lo que podríamos denominar el uso de la información y la contrainformación, con esa amenaza de Puigdemont, que si es silla, que empata con el PP, eso vamos a avanzarlo ya, es contrainformación, porque el PP desmiente que vaya a pactar con ella, pero lo que nos está diciendo Puigdemont, lo que quiere transmitir es que hay dos bloques, el independentista y el constitucionalista, y lo que nos está diciendo además que votar PP y votar PSOE es parecido y que lo que importante es votar independentista o no. Fíjense que es contrainformación porque está diciendo algo como si el independentismo fuera todo unido, cosa que entenderán a estas alturas que no es cierto. Además, Puigdemont dice que apoyará al PP en las comisiones de Coldo. Parece que empieza a haber esa fricción, digamos, con el partido de Sánchez. Luego nos iremos, como decíamos, a esas elecciones vascas, que serán el próximo domingo, y donde parece que el PNV podría liderar a Bildu, pero esto va a ir muy justo, pero donde lo más novedoso que ya explicamos hace días, recuerden que el PP y el PSOE pues se movían en un 13-6 hace semanas, ahora ya están en un 10-9, habían estado en un 11-8, ahora las últimas encuestas los ponen en un 10-9, muy cerca, y ojo a las sorpresas. Luego hablaremos de esas elecciones vascas, de algo que a nosotros nos parece muy lamentable y que ya denunciamos en su momento en las elecciones catalanas, las agresiones a Vox. Tenemos al menos a Feita, Guecho, Mondragón. Curiosamente, cuando fue esa par de hostias, vamos a decir, que le dieron el León al líder socialista, pues fue titular en toda la prensa prostituida. Un escándalo, no sé qué. Por cierto, lo condenó Vox. Aún estamos esperando que el PSOE condene, y otros partidos, las agresiones a Vox. Es bastante sorprendente y alucinante, por no decir otra expresión. Iremos luego a las elecciones catalanas. Lo de antes de Puigdemont será un tema más referente al gobierno de España, mientras en el caso de las elecciones catalanas nos vamos a centrar en el fracaso que parece cada vez más claro que puede tener a Esquerra Republicana. Aragonés está apagado, sin fuerza, parece que no es un buen competidor, nunca lo fue, y parece que se va a confirmar ese fracaso que hubo en las elecciones españolas, vamos a decirlo así, donde Esquerra perdió la mitad de sus diputados por el apoyo constante al PSOE, no supieron leer el mensaje y siguen con las mismas. Pues parece que aquí también les van a dar un buen varapalo. Por cierto, quien sube y subirá será Alianza Catalana, la señora Orriols, como íbamos diciendo desde hace mucho tiempo. Luego nos iremos a hablar de, por un lado, las críticas a la iniciativa que sí que ha tenido Feijóo en el caso de Irán. Ha criticado antes que el presidente, recordando que él no lo había hecho, y luego también a la pérdida de iniciativa, para que vean las dos cosas prácticamente en el mismo escenario. En el PP
se han enfadado mucho al pedir el PSOE información tributaria de la hermana de Feijóo y dicen que ahora van a pedir la información sobre la mujer de Sánchez. Pues, señores del PP, han perdido otra vez la iniciativa. Porque vuelven a ir a la contra. Y es tan importante lo de ir a la contra o no, porque al final tú cuando vas a la delantera controlas la situación e incluso en comunicación consigues hacer hablar de lo que te interesa. Y el PP se ha puesto nuevamente a la contra, seguramente, lo decimos con todas las palabras, por clara incompetencia. Nos iremos luego a hablar de ese potencial nuevo fracaso que veremos el domingo de Sumar. Fracasó en Galicia, parece que en el País Vasco también se va a quedar a cero. Exactamente, el chiringuito de Yolanda Díaz parece que convence cada vez a menos gente. Vamos a ser finos y delicados. Es que el personaje, recordando además lo que ha salido estos últimos días, de que va a tener que empezar a justificar a qué cojones fue al viaje de fin de año, que aquí avanzamos un día antes de ir el rey a Brasil, y con quién fue, y qué hizo en Brasil la señora recién divorciada. Cada uno que entienda lo que quiera. Y acabaremos explicando con un poco más detalle esa gira de confirmado que hemos avanzado hace unos minutos en los titulares, intentando poner alguna indicación nueva sobre eso que queremos hacer para intentar, como siempre decimos, aproximarnos, aunque sea a nuestro coste, vamos a decirlo así de claro, a todos los oyentes que podamos. Empezamos, si les parece, hablando de ese ataque de Irán a Israel, 99%, esto lo sabrán ya, de los mecanismos usados han sido derribados, drones, cohetes, misiles, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa no es tanto esa parte, aunque hay una parte fundamental también que no deben olvidar, creemos que es importante apuntar en los detalles, que una parte importante de la defensa que ha habido Israel ha venido de Jordania, lo cual debe empezar a hacernos reflexionar sobre cambios que puede haber en la zona. Que da la sensación de que esa modernidad, que aquellos que tenemos una edad un poco mayor, que hemos visto en el pensamiento incluso de muchos estados en estos 20-30 años, empieza a llegar también tarde, pero Oriente Medio, donde parece que la lógica no avanza en pos, vamos a llamarla así, de las religiones y los odios, sino arranca en pos de la coherencia. Y está claro que ese ataque de Irán, podríamos decir muchas cosas, pero lo que parece obviamente es incoherente, del mismo modo obviamente que el ataque contra Israel de hace unos meses era una bestialidad, y eso de que algunos llaman de que Israel está sola, no sé qué, pues parece que no acaba de ser del todo cierto. Ha sido protegido Jordania, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, etcétera. Y en un momento como este, pues vamos a lo que nos interesa a nosotros, la tardanza del gobierno de España en condenar el acto. Ha sido, luego de todas las críticas recibidas, incluidas las de Feijóo, el último gobierno de Europa que lo ha condenado, en voz del presidente, que estaba emperrado. Y recuerden que lo decíamos en el último programa, las prisas que tenía Sánchez por aceptar, por reconocer el Estado de Palestina. Decíamos que era un muy mal momento. Se lo recordó Noruega, si se acuerdan, que decían que ellos estarían por reconocer a Palestina, pero que consideraban que no era el momento. Se imaginarán que luego de esto es todavía menos el momento. Ha quedado en el vacío, por no decir en la estupidez o en ridículo, el presidente Sánchez de su gira europea. Y la gira, recordamos, era una maniobra para distraer sobre lo que está sucediendo sobre su mujer, intentar ausentarse, hacíamos la broma, pero no tan broma, de casa, para no enfrentarse a la realidad, y ahora parece que se descubre que era todo la nada. 13 ministros, por cierto, del gobierno siguen sin haber condenado ese ataque. Algunos, como Yolanda Díaz, pues demuestran por qué desde Europa se ve sorprendida que haya el único país que haya ministros comunistas en su gobierno, sea el de España. Y todo eso forma un galimatías que es difícil de entender en cualquier democracia europea, porque no acaban de ver qué pinta España intentando buscar a reconocer a Palestina en un momento como este. Y algunos gobiernos, y hablamos de Noruega e Irlanda, les da la sensación de que están metiéndoles en una tela de araña en la que ellos ni pintan ni cortan, ni quieren pintar ni quieren cortar nada. Es un tema
complejo de política, al final, curiosamente, interna española, que por necesidad interna española han querido convertirse en adalides internacionales cuando ni les han llamado ni lo han pedido, y lo peor, nadie les hace caso. Ridículo soberano de Sánchez, que confirma algo que aquí también hemos recordado en muchas ocasiones. La idea inicial de Sánchez, recuerden, antes de las últimas elecciones, que ganó gracias a la torpeza de Feijóo, antes nos referimos a meses antes, era buscarse un lugar en Europa o en alguna organización internacional. Y como comentamos, meses antes de las elecciones, Sánchez se le habían cerrado todas las puertas y solo podía aspirar a seguir viviendo de la política, como ha hecho toda su vida, si ganaba las elecciones. Sorpresivamente las ganó, por incompetencia, insistimos, del señor Feijóo. Y a partir de ahí él sabe que es rehén de lo que suceda en España, y ese es otro motivo por el cual ni se mueve, ni se espera que se mueva, ni va a dejar torcer su brazo bajo ningún concepto. Va a resistir como el álamo el presidente Sánchez a mantener lo que él considera su reino único y exclusivo. Y de los temas que hemos dicho al principio, de juntar lo de las iniciativas, lo de ir a la contra, lo de información y contrainformación, fíjense que hay un tema curioso que pocos analistas han constatado, y es que, como sabrán, Israel de momento ha decidido paralizar cualquier tipo de respuesta. Ojo, de momento, que puede ser de aquí unas horas, pero de momento parece que no va a haber una respuesta en caliente. Y algunos lo pueden entender, otros no lo pueden entender, pero fíjense un detalle importante. En relación a lo que explicamos de la comunicación, si tú respondes en caliente, te pones a la contra. Si tú buscas, como parece que está buscando Israel, una confederación de estados para responder en un tiempo X, pasas a tener la iniciativa. Qué importante es la tranquilidad en las respuestas cuando hay un ataque, hablamos de comunicación o hablamos incluso militar, para generar iniciativa que, ojo, en siglos pasados quizá no era tan importante, porque al final lo que importaba era la fuerza de uno o de otro. Pero cuando hablamos, y lo comentamos, si se acuerdan, en el último programa, de una guerra entre dos países que es como un puente aéreo de guerra, aquí nadie va a entrar con sus tropas en la capital de Irán o en la capital de Israel. No, aquí van a darse golpes. Más fuertes, menos fuertes, más directos, instalaciones militares, civiles, lo que quieran. Con lo cual, aquí es importante tener la iniciativa y tener el respaldo internacional. Y en eso, el hasta ahora parón en la respuesta de Israel parece una medida inteligente. Veremos a ver cuánto dura y qué tipo de respaldos tiene en esa nueva iniciativa que quiere desarrollar contra Irán. Está claro que aquello de tan conocido como los ejes del mal y todas esas historias son propias casi de los años 80 y parece que en un mundo tan globalizado, a pesar que algunos países tengan obviamente censura interna, pues no se entiende. Vamos a más, ni la guerra ni la violencia, y menos estas reacciones airadas, que lo que hacen es poner en el mismo cubículo a todos los ciudadanos de un país, cuando al final los países no dejan de ser la unión de millones de personas que ni piensan lo mismo, ni sienten lo mismo, y algo que a muchos, no sé, a los que no hayan estado en ningún país árabe, por ejemplo, seguramente les puede sorprender, ni en todos los países árabes todo Dios va a la mezquita, como aquí, no se va a misa. Vamos a decirlo así de claro. Al final son personas humanas, más idealizadas unas menos. Pero al final hay que contar con todos. Y cuando la comunicación es grande y hay que expandirla, hay que buscar tener la iniciativa, porque como hemos dicho, cuando tú tienes la iniciativa, gestionas el mensaje, hablas de lo que quieres que se hable, y les aseguro que en los próximos días lo que se va a hablar sobre Irán no va a ser tanto de una respuesta violenta, que posiblemente la habrá, sino precisamente de temas como los derechos humanos en Irán, etcétera, 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 potenciar
los movimientos internos. Aquí hemos explicado en alguna ocasión cómo funcionan esas cosas, servicios de inteligencia, etcétera, etcétera, para desestabilizar desde dentro seguramente el régimen iraní. Y eso, lo decimos con claridad, se llama inteligencia y eso se llama tener la iniciativa. No es tan fácil como algunos creen. Esto, por suerte, ya no va de yo golpeo, tú golpeas. Esto va de tú golpeas, yo mierda, pienso a ver qué cojones puedo hacer para golpearte más fuerte, pareciendo que no lo he hecho. Eso es lo que algunos llaman la inteligencia de las acciones y es lo que vamos a ver seguramente, no muy lejos del tiempo, pero no seguramente, a lo mejor ahora metemos la pata y es esta noche, no en las próximas horas. De ahí saltamos rápidamente a las palabras de hoy en una entrevista de Puigdemont, que ha amenazado hacer caer a Sánchez. Entramos directamente en política nacional, si ya pacta con el PP. Pues miren, aquí que estamos ya, yo creo que es un concepto que ya tiene muy claro, hablando de contrainformación, aquí es un uso claro, legítimo obviamente, de Puigdemont, del concepto de la contrainformación, porque desliza cosas que no son ciertas, pero para intentar virar a los votantes. Desliza por un lado esa vinculación entre el PP y PSOE, que no es cierta. Ha repetido por activa y por pasiva Alejandro Fernández que no va a pactar con ella. Y ya lo hemos dicho aquí, ahora mismo está en una posición de indefensión delante de Sánchez. Y por otro lado, lo que intenta transmitir con ese mensaje Puigdemont es que el independentismo, porque lo que dice es obviamente caer Sánchez si ya pacta con el PP para que no gobierne el independentismo. Nos hemos olvidado esa parte final de la frase. Como si el independentismo estuviera agrupado. Y ya les decimos que en ese contenedor del independentismo, ese 30 y pico % de los votos, no hay unión. Esquerra odia a Junts, Junts odia a Esquerra, y el otro partido que va a tener fuerza, el de la señora Orriols, odia a todos. Con lo cual, parece imposible, bueno, y Esquerra les odia, recuerden aquello de la ANC que explicamos el otro día, parece imposible que haya ningún tipo de unión, y el mensaje de Puigdemont es para gente que no sepa leer la política. Vuelve a girar en esa polarización independentismo-no independentismo, colocando curiosamente, y fíjense el detalle, al PSOE de Illa en el mundo del constitucionalismo porque les interesa. Y les interesa por lo que explicamos el otro día, porque el argumento fundamental de Puigdemont es quedar segundo o primero, ahí tanto le da, porque sabe que Sánchez, para no caer, va a poner a la disposición de Puigdemont a los diputados de Illa. ¿Y si hay que sacrificar a Illa? Bueno, Illa, saben que por un ministerio, ya lo dijimos otro día, se sacrifica sin problema. Siempre ha sido un tío pesetero que ha vivido de la política y que no ha hecho nada más en la vida. Recuerden, sí, estuvo en una empresa Cromosoma y se fue a suspensión de pagos cuando iba bastante bien la empresa, es decir, un auténtico incompetente. Lo largaron también de la Dirección General de Infraestructuras de la Generalitat por un extracoste, algo que parece que conoce muy bien ella con lo de pago de comisiones, en fin. Esa es la filosofía de Puigdemont, jugar con la contrainformación para intentar hacer creer a quienes le hayan leído, ha salido la entrevista en el Nacional, que el independentismo está unido, con lo cual van a votarle a él, porque entre independentistas él lo tiene claro, y dos, que el constitucionalismo va de la mano de ella. Es una manera también para desestabilizar, digamos, al PP en Cataluña, que parece que puede subir más de lo que algunos creen. Jugar a información y contrainformación en Cataluña, nosotros reconocemos que sorprende que lo haga el señor Puigdemont, porque tampoco parece el señor con más luces de esta campaña. Pero está claro que dentro de su contenedor independentista, como hablaremos más tarde, tiene un contrincante llamado Aragonés, que el pequeño tampoco es que tenga muchas luces. Y por cierto, en esta política española de independentismo va a apoyar el partido de Puigdemont las comisiones de Coldó, las propuestas del PP, según parece.
para que vean que les encanta tensar la cuerda, porque quieren explicar a sus votantes, a lo mejor algún imbécil que vota a Puigdemont aún solo cree, que ellos con el PSOE no quieren nada. Joder, que acaban de pactar hace 2 días, que le han puesto de presidente a Sánchez. Sabemos que pocos votantes de Junts nos deben escuchar, pero hay que ser muy cortito y limitado para creerse a este personaje. Lo que sí viene ya son las elecciones vascas. Nuevas encuestas son el próximo domingo, estaremos pendientes. Parece que va apretado el tema entre PNV y Bildu. Aquí también hay cierta contrainformación, la que dice que los socialistas apoyarían sin ningún lugar a dudas al PNV. Bueno, en fin. Algunos dicen, por otro lado, que cuáles son los acuerdos que firmaron Bildu y PNV para que Sánchez fuera presidente, que nadie los conoce. ¿Y si firmaron de que en caso de que ganaran las elecciones tuvieran que apoyarles a ellos? O más fácil, que el PSOE vasco, nosotros no lo hemos leído ese acuerdo, pero imagínense, por casualidades, que la frase literal fuera algo así como: nosotros apoyamos al gobierno de Sánchez, fíjense el tema, si se compromete el Partido Socialista Vasco a apoyar al partido más votado en las elecciones vascas. Ahí, en teoría, si el acuerdo fuera 3, que nadie lo va a negar, PNV y Bildu estarían compitiendo a ver con quién pacta el PSOE. Porque quien ganara tendría automáticamente ese acuerdo. Aquí nosotros seguimos insistiendo que el pacto, que seguramente llegará, porque aquí se traicionan unos y otros, será el de PNV y Bildu. Habrá que ver quién gana de los dos, eso también es cierto. Y lo otro que habría que empezar a analizar es algo que aquí creo que ha pasado muy desapercibido también. No sé, a veces da la sensación que lo que decimos aquí hay mucha gente que lo ignora, pero que es cada vez más evidente. Recuerden que empezaron estas elecciones, esta campaña electoral, bueno, las semanas anteriores, con esas encuestas que daban 13 al PSOE, una holgada tercera plaza, y 6 al PP. Me lo daba Vox, si da, no da, pero bueno, más o menos 13-6. Las últimas ya han acercado, el otro día, perdón, estaban en 11-8, y hoy ya está alguna en el 10-9. Apenas una semana. Si el PP hace ese esfuerzo y el PSOE sigue metiendo la pata, como está acostumbrando últimamente con Pachi o con cualquier otro, la gran sorpresa, y sería un elemento que parece que en Génova no acaban de entender, si el PP supera al PSOE en el País Vasco, va a ser un triunfo escandaloso, porque va a llevar al PSOE a la 4ª posición. Recordemos, la 3ª en Galicia, la 4ª podría ser en el País Vasco, algo que jamás había sucedido. Faltan apenas 7 días y esa competición, aparte de la de PNV Bildu, puede ser muy interesante porque puede abrir escenarios diversos. Porque se imaginan que si PP-PSOE pues se mueven al mismo nivel, por ejemplo, 10-10, vamos a poner un ejemplo, y PNV saca uno más que Bildu, es el PNV el que tiene la iniciativa de elegir con quién quiere gobernar, si con Sánchez o con el PP. Fíjense el detalle. El hecho de que solo empate el PP abre unos escenarios que eran inimaginables hace unas semanas. Insistimos que las elecciones vascas no son obviamente las catalanas, ni por número de votos, ni por importancia, pero ojo a que pueda haber sorpresas en esas elecciones. Habrá que ver cómo se enfoca la última parte de la campaña y habrá que ver algo que ya había pasado en otras elecciones vascas catalanas. Esas agresiones a miembros de Vox, sumamos a Feitia, Guecho y Mondragón, donde curiosamente cuando pasó aquella de las hostias al secretario de Ponferrada, creo recordar, del PSOE, titulares, no sé qué, no sé cuánto, aparte lo metieron como si fuera de un partido y eran entre comillas unos particulares, no eran miembros de ningún partido, pero resulta que a estas contra Vox sí que son miembros de Bildu los que agreden y ninguno de esos medios lo cita. Parece que pegar a Vox
como sucede en Cataluña, como sucedió en su momento con Ciudadanos, como sucedió con el PP, como sucedió con esa asociación S'Acabat en Cataluña, a los del PSOE les importa poco. Lo importante es que no les peguen a ellos. Hombre, si esto es democracia, al menos, perdón, que las hostias se repartan todos contra todos, porque si no, da una sensación que el votante menos analfabeto le hace pensar, reflexionar, que quizá las cosas no son tan claras como nos explican. Y pasamos a las elecciones catalanas que vienen más tarde, donde creemos que cada vez habría más que hablar en ese contenedor, vamos a decirlo, vamos a hablar solo del independentismo, donde parece que el que tiene todos los números de fracasar es Esquerra Republicana. Y no porque nosotros lo digamos, o porque el Petit, el candidato aragonés, sea un ser miserable, políticamente hablando. Recordarán sus fotos de joven, porque recordarán, lo hemos explicado, que su familia le pagó a Esquerra para que fuera el diputado más joven de Cataluña. No ha hecho nada en su puta vida. Fíjense, tiene un imperio su familia creado al albor de Franco, no lo olviden, para que luego vean. Y resulta que no lo querían ni en la familia para gestionarlo. Imagínense lo incompetente que es el tío este. Es seguramente de lo peor que ha habido en política en mucho tiempo. Recuerden aquellos momentos graciosos cuando iba a algún acto que tenían que ponerle un pequeño pedestal para que pareciera un poquito más mayor y adulto, y que se dejó la barba para parecer y aparentar algo que no es. Una persona madura. Vamos a decirlo así de claro. Personajes de estos, que si un día se explicaran historias de él, hombre, no son como las de Puigdemont, aquella de las discotecas solitarias, pero alguna historia interesante también habría. Pues como decíamos, parece mentira que Esquerra Republicana no leyera las elecciones españolas, donde pasó a la mitad de diputados en Madrid, mientras tenemos a Rufián viviendo a cuerpo de rey, con la señora del PNV, y la sensación es que ni leyeron esas ni leen estas elecciones. Allí perdieron, como decíamos, la mitad de diputados, y aquí solamente van a ir probablemente a la tercera posición, pintando poco o nada, y les va a arrebatar un montón de diputados, creemos, Alianza Catalana, el partido de Orriols, porque al final, y vamos a decirlo con todo el respeto, los votantes independentistas, que nosotros matizamos muy bien, nosotros decimos que puede haber votantes, analfabetos, que se dejan llevar, etcétera, etcétera, pero aquellos independentistas, lo decimos, como decía en su momento el señor Lara, si se acuerdan que lo hemos contado en alguna ocasión, que en Cataluña históricamente se movía entre el 15 y el 20%, ahora quizás está en el 30%, pues solamente ese 15-20% independentistas se han dado cuenta de que el mensaje de Esquerra es mentira, que el mensaje de Junts, del exilio, es mentira, y ese 15-20% reales de independentistas, que para nosotros tienen respeto, y lo decimos con todas las palabras, aunque a alguno no le guste, porque oiga, cada uno que tenga sus ideas. Muchos de ellos van a apostar por quien realmente apuesta por el independentismo. Y no es la CUP, los hijos estos de ricos que hicieron los másters en Estados Unidos y que han demostrado que son unos auténticos psicópatas, y con todo respeto, saben los temas incluso de acoso sexual que han tenido, es decir, propios de las sombras de Grey y todas estas historias en las CUP. Hay que reconocer que con menos gusto, pero bueno, cada uno tiene sus perfiles femeninos. Y la Ponsatí y el otro pues siempre han sido unos fracasados, tampoco vamos a negar lo contrario. El Graupera se presentan a todo y nunca sacan nada, pero van bien. Nosotros ya dijimos que habría que firmarles para que se presentaran, porque roban votos a otros partidos. La realidad es que el partido de Orriols va a pintar mucho y va a ser la gran sorpresa, y la gran debacle va a ser Esquerra Republicana. Puigdemont solamente va a lograr mantenerse porque tiene a su servicio, directa e indirectamente, a la televisión pública, y tiene otra cosa inteligente, que alguna tiene, que es que está confrontando todo el rato contra el gobierno, mientras Esquerra es rehén del gobierno de Sánchez. Gobierno que sigue ahí, sobre todo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, por la pérdida constante del equipo de Feijóo de la iniciativa. Tiene la iniciativa, esto es como un partido de fútbol, estás dominando, no diremos aquello del tiki-taka, de pasando la pelota, pam, 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 y al final marcas. Pero aquí
si fuera un partido, sería un partido de esos claros, donde el PP debería ganar por goleada. De delante un grupo de incompetentes corruptos, con una red de corrupción, incluida la mujer del presidente, ministros, etcétera, etcétera, bastante evidente. Aunque algunos nos digan que no ha pasado nada, ¿eh? Pues cuando tenía el ataque formado, pues vuelve a perder la iniciativa. La perdió no citando, lo dijimos, a la señora Begoña Gómez, la mujer del presidente. Comentamos que era un gran error. Y ahora resulta que cuando han podido tener la iniciativa, ahora se enfadan, porque el PSOE sí que ha pedido la información tributaria de la hermana de Feijóo. Y dicen que eso ha cabreado mucho a Feijóo, que es una vergüenza, no sé qué. ¿Y qué hace? Ahora dicen que seguramente sí que citarán a la mujer de Sánchez. O sea, irán a la contra. E insistimos, comunicación y política a la contra es un error, porque acabas comentando lo que otros quieren que comentes y obvias lo que tú debes comentar. A Feijóo y su equipo, que sabemos que no se escuchan, se les espera, por ejemplo, lo de hoy, criticar los ataques de Irán antes que el presidente en política internacional. Se les espera que se manifiesten, por ejemplo, claramente con el tema de Garamendi, de las nóminas total a los españoles, que se manifiesten claramente en lo de los bancos, con los gastos hipotecarios, que se manifiesten claramente en cosas donde pueden dominar la comunicación porque se ponen por delante y obligan al gobierno a responder, a estar a la contra. Pero es que eso es de primero, señor Feijóo, de primero de comunicación, liderar en el mensaje, porque si tú tienes la iniciativa, tú hablas de lo que quieres. Y cuando estás con el tiki-taka, tú puedes pasar un extremo al centro, mover la pelota, lo que quieras, pero tú haces que el resto del contrario esté moviéndose a tu interés. Y aquí fracasó en las elecciones, se equivoca no habiendo llamado a la señora Begoña Gómez y ahora quiere ponerse nuevamente a la contra. Porque han pedido la información de su hermana. Pues muy mal, rematadamente mal, Feijóo, que cuando usted llegue a ser presidente de este país estará a la contra de lo que haga todo el mundo. Porque, no sé, quizá algunos pensamos que un candidato a presidente debe lucir un mínimo de iniciativa para intentar al menos conseguir el apoyo de los votantes. Aunque, puestos a no tener iniciativa ni nada, tenemos a Sumar. Fracasó en Galicia y todo lo que pinta es que va a fracasar nuevamente en el País Vasco. Es que Sumar nunca ha sido un partido. Sumar ha sido un circo donde han puesto al payaso mayor, a la máster falsa, para intentar engañar a los soplapollas, a los muy tontos y a los muy retrasados. Y obviamente a todos los que estaban chupando el partido. Así de claro y contundente. Un partido que cuando se le han descubierto las formas y cuando el PSOE ha empezado a abandonarle, hay que decirlo así, en los medios de comunicación, ha quedado totalmente retratado. No da un mensaje, hemos visto vídeos estos días de Yolanda Díaz, un mensaje coherente y sobre todo un mensaje que se aleje del barrio Sésamo que veíamos de pequeños. No hay ni un mensaje que se aleje de esa historia. Por suerte, y eso sí que también esperamos sea así, personajes así desaparecerán de la política. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando se hundió Podemos? ¿Qué es de Pablo Echenique? ¿Alguien se acuerda de él? Sí, a veces pone un tuit estúpido. Hoy ha puesto contra Israel. Pero ¿qué fuerza tiene? Iglesias, paseando de tertulia en tertulia con el bar, no sabemos si lo ha cerrado ya, el lavabo seguramente lo tiene abierto para alguna amistad, pero ¿qué es de esta gente? Porque no hay nada peor, lo hemos dicho en muchas ocasiones, que lograr tus objetivos mintiendo a tus potenciales votantes. Y creo que es obvio que toda esa purria ha alcanzado el poder engañando a gente con menos recursos intelectuales que otros. Y eso es inevitable, no solo de creer, sino es la puñetera realidad.
Y decíamos al principio que vamos a lanzar esa gira confirmado. Mayo, junio, julio, en principio van a ser esas 3 meses donde vamos a hacer un sprint interesante. Hemos elegido las ciudades donde más oyentes tenemos, también lo decimos, que son Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, Zaragoza, Valladolid, Las Palmas, Granada, Vigo, Bilbao, Alicante. La siguiente es Murcia, que hemos tenido alguna petición y si alguna se nos cae, pues pondremos Murcia. Va a ser un esfuerzo brutal, va a ser un esfuerzo con nuestros recursos, con las aportaciones de ese 4% a los cuales les debemos agradecer, que dijimos que íbamos a hacerlo. Y saben que nuestra filosofía en esto de los eventos, como fue en Palma, como fue en Gijón, como fue en Benidorm, en su momento, era siempre que algún oyente amablemente nos dijera, mira, tengo un local, no sé qué, pero hemos pensado que, igual que nosotros predicamos eso de tener iniciativa, no hemos dicho, oye, pues vamos a buscar un local, una sala de hotel, un business center, etcétera, etcétera. Obviamente los gastos de ir saben que siempre los hemos asumido, o sea que en eso no hay ningún problema, para intentar llegar lo más cercano a los oyentes en este final de temporada. Sabemos que va a ser un esfuerzo titánico, donde por cierto vamos a intentar dentro de ese esfuerzo que nos acompañe Elías, el señor que está, no Elías Bendodo, no jodamos, porque si no nos dejan sin agua a las fuentes. Elías Asturias, para decirlo así de claro, es como se le conoce, y vamos a intentar llegar a todos esos lugares en esas coloquios, conferencias como las que hemos hecho en Palma y en Gijón y en Benidorm, con nuestros propios recursos. Va a ser una inversión que es importante. No vamos a negar que si hay alguien que tenga una empresa o algo y quiera patrocinarlo, pues encantado de la vida, porque los gastos, se imaginarán que estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ciudades en 3 meses, pues no van a ser pocos. Pero oiga, miren, lo hemos dicho en muchas ocasiones, aquí estamos para lo que estamos. Y si hay que hacerlo, pues se hace. Luego veremos si la salud nos respeta. O llevamos todo el día nosotros, se hace una confesión con ciática que no nos aguantamos en pie. Pero bueno, oiga, luego de acabar el programa nos iremos a dormir y a ver si mañana es otro día, sino que nos pinchen en la espalda y ya veremos si nos respeta un poco la salud. Pero la filosofía es esa, vamos a intentar llegar al máximo posible para intentar acercar a todo el mundo. Lo hemos puesto en la sección de comunidad del canal. Cuando estén, funcionaremos como el resto de veces. Pondremos, pues, Madrid y a tal lugar. Vamos a buscar lugares céntricos, como hemos dicho, hoteles, business centers, sitios así que sean fáciles, salas de 30, 40, 50 personas, que es lo que hemos tenido en otros lugares. Y sí que vamos a intentar hacer que, obviamente, pondremos el teléfono, que ya está puesto, por cierto, para cuando digamos fecha y hora, la gente confirme para que no tengamos el improviso de que, me invento, nos vengan 200 personas. Entonces tendríamos un problema. Y si nos vienen 4, pues nos iremos a tomar unas cañas y aprovecharemos para hacer una aproximación más cercana, vamos a decirlo así. Pero la filosofía es acercarnos a todos, porque miren, si algo debemos este canal, como hemos recordado muchas veces, de culto, artesano, es la cercanía con todos los que nos escriben a diario, vía Twitter fundamentalmente, a los que intentamos atender en todo momento, con todos aquellos que nos apoyan, sobre todo con todos aquellos que nos han hecho sus aportaciones, a los cuales sin ellas no podríamos hacer esto. Y aquí la filosofía, estos no somos Broncano, no tengo un Porsche escondido, ya se lo digo. Vamos, que yo sepa. Si alguien me quiere regalar un Porsche, ya saben que con lo del jamón ibérico, que me llegó uno, por cierto, ya estamos muy contentos. Pues si alguien quiere regalar un Porsche, no le vamos a decir nada. Pero la realidad es esa. Queremos acercarnos a todos y vamos a hacer esta gira confirmado que empezamos a mover esta semana con otro equipo que también genera gastos. Pero bueno, en fin, que va a moverse durante esta semana para buscar los escenarios. Les hemos pedido que nos busquen céntricos, obviamente que no sean muy caros, también vamos a decir la cuestión, y nosotros nos encargaremos de poner las fechas, de poner la hora, que vamos a intentar que sea habitualmente a las 6 de la tarde. Pensamos que es una hora buena porque es una hora donde mucha gente puede venir. Al ser céntrico es más fácil. Y aparte nos permite volver a nuestro lugar de origen el mismo día, que también es fundamental para reducir al máximo gastos, porque esto obviamente, como decimos, no es
más que lo que es un canal donde queremos acercarnos a todos ustedes y al menos que un día podamos hacer el programa en todas estas localidades indicadas, que seguramente nos quedaremos cortos y no llegaremos a todos, y seguramente también les decimos que alguna ya estamos hablando, alguna localidad más, a los cuales hay que agradecer a la gente que nos han contactado para hacer el acto allí, poniendo ellos un local a nuestra disposición, los cuales también entrarán y serán comunicados en su momento, con lo cual seguramente al final podremos movernos a lo mejor incluso en alguna localidad que cambia o alguna localidad que entra y alguna que sale, sobre todo por tema económico. Empieza la semana, creemos nuevamente que con las elecciones vascas esto va a ser muy interesante. Nosotros vamos a estar aquí mañana, excepto que nos tengan que pinchar muchísimo por esta ciática. Tienen las aportaciones, tienen los me gusta, que quieren que les diga, todas estas cosas que ya saben. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.